Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película, dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. Efectivo o tarjeta. Visa, sea lo que sea que quieras ser, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos. Tenemos una sesión por delante súper interesante, muy retadora. Vamos a hablar de ciberseguridad y para hacer posible este diálogo tenemos a tres expertos a los que les doy la bienvenida. Gonzalo Tercero, vicepresidente, Producto e Innovación de Visa México. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Luis Miguel. Eric Moreno, director de ciberseguridad de Minsight. Eric, bienvenido. Luis Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Fernando Zamora, director de producto de la unidad empresarial de Total Play. Bienvenido, Fernando. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Tenemos un poquito más de una hora, un poquito menos de hora y media, según lo veamos. Y el tema, me gustaría arrancar con algo que permita situarnos a nosotros en el panel, pero sobre todo a los que nos escuchan. ¿Cuáles son los grandes temas de ciberseguridad en 2025 México? Me gustaría empezar contigo, Eric. Eric Moreno. Claro que sí, Luis Miguel, claro que sí, muchísimas gracias. Sin duda son diversos los temas que vamos a estar abordando, tocando en el 2025 en temas de ciberseguridad. Yo creo que uno de los principales, sin duda, y el panel está la interacción con inteligencia artificial, un tema que está de moda, un tema que hoy día grandes empresas están implementando y que sin duda lleva un componente de ciberseguridad, tanto desde la perspectiva de protección como también desde la perspectiva de riesgo al cual nos estamos enfrentando por la implementación de estos componentes, ¿no? Componentes que sin duda van a habilitar los negocios, la banca de mejor manera, van a ser mucho más eficiente y las van a volver mucho más cercana del cliente final. Y esto conlleva sin duda aspectos a considerar que hablaremos a lo largo de esta charla en temas de ciberseguridad. Otro de los grandes temas, desgraciadamente, y lo he dicho por ya bastantes años, vamos a seguir viendo, desafortunadamente, actores de amenaza que sin duda van a estar poniendo a prueba los controles que tenga cada una de las organizaciones y sin duda el sector financiero es uno de los sectores más atacados con mayor foco de los actores de amenaza y que sin duda debemos de seguir poniendo foco de atención en estas amenazas que hoy día vamos a estar viviendo. Amenazas que hemos estado viendo en los últimos años se van a seguir replicando e incluso con el uso de la inteligencia artificial va a estar exponenciándose también estos actores de amenaza, ¿no?
Y por el lado preventivo, por el lado de la cultura, por el lado, evidentemente, de la protección, un foco muy importante en ciberseguridad como un habilitador de negocio, como un diferenciador comercial, que hoy ya día deberíamos de contemplarlo dentro de nuestras organizaciones y evidentemente es parte de este diálogo que vamos a estar viendo en este año, no nada más desde la perspectiva de los atacantes, sino también desde la perspectiva de la evolución y del camino que estamos forjando en México en términos de un entorno de control y de ciberseguridad, Luis Miguel. Muchísimas gracias, Eric Moreno. Creo que es una muy buena manera de entrar al tema. Inteligencia artificial es probablemente el tema más retador, más interesante desde el año pasado. Decimos, servicios financieros tienen esta característica de que es uno de los sectores más atractivos para los atacantes y al mismo tiempo más sofisticados en el desarrollo de herramientas de protección. Y por otra parte, bien dices, ciberseguridad como un diferenciador, yo diría como el boleto de entrada a la gran fiesta. Quien no tiene ciberseguridad simplemente está fuera. Gonzalo, tercero, me gustaría conocer tu punto de vista. 2025, ciberseguridad, servicios financieros, representas a Visa, que es sinónimo de tecnología en servicios financieros. Me gustaría conocer tu visión sobre ciberseguridad 2025, servicios financieros. Adelante. Muchas gracias, Luis Miguel. Mira, sí, este es un tema que a nosotros en Visa nos ocupa y nos preocupa. De hecho, nosotros sacamos 2 veces al año un reporte de amenazas que se llama el Threat Report, que está disponible en la página de Visa, justamente porque estamos analizando las últimas tendencias y coincido con Erika. Hay algunas cosas que están hoy en día, obviamente, en tendencia. Sin duda alguna, la inteligencia artificial, ahorita toco ese. ¿Qué se está viendo? A ver, un incremento en el tema de ransomware, de estos ataques de secuestro, ¿no? Que cada vez hay un incremento en ese tipo de ataques y también hay un incremento, más bien una reducción en el tiempo en que tienen los defraudadores en poder entrar en los sistemas, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa. El otro tema que está empezando a surgir, bueno, ya era tendencia antes, pero cada vez es más, es el robo de identidad. Y mucho potenciado por el tema de inteligencia artificial, que lo que ha permitido hacer es a través de estas tecnologías de deepfake, hacerse de las identidades de los, pues de las personas, ¿no? Em, Esos, digamos, son dos de los temas importantes. Y en temas de inteligencia artificial, como bien mencionábamos, es un arma de dos filos. La inteligencia artificial ha servido por mucho tiempo de alguna manera, para ayudar a las herramientas de prevención de fraude, pero también ahora está siendo un elemento explotado por los actores que no son tan buenos. Entonces, eh, yo te hablaría de esos temas como tendencias que están surgiendo y en los que nosotros obviamente estamos teniendo una visión clínica para ver cómo podemos ayudar a nuestros clientes a poder atender este tipo de ataques. Se me olvidó mencionar uno que es, perdóname, muy importante, son los ataques de numeración. ¿En Eh, qué consisten? Si nos ayudas de manera muy breve. por supuesto, los ataques de numeración son ataques que lanzan a través de los actores no tan buenos, ¿no? A través de chatbots o de bots, que son robots, y que lo que están buscando hacer es hacerse de una credencial válida. Entonces, mandan una solicitud de autorización con robots automatizados y con la intención de poder hacerse de una credencial de pago válida y luego, una vez que logran validar que se aceptó un cargo, utilizan esa credencial obviamente para hacer cargos no autorizados. Ese tipo de ataques ha subido importantemente y obviamente nosotros en ese sentido, hemos tenido el desarrollo de herramientas importantes, hemos invertido para poder ayudar a nuestros clientes a prevenir, a identificar ese tipo de ataques y a prevenirlos. Eh, para ustedes que nos están escuchando, les pido que nos hagan llegar sus preguntas eh, a través de los mecanismos que tiene este foro virtual. Me gustaría pasar
con Fernando Zamora. Hemos escuchado la visión de Eric Moreno, la de Gonzalo Tercero, sobre cómo estamos viendo el 2025, servicios financieros, ciberseguridad. Es tu turno, Fernando. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, este tema de la ciberseguridad es algo que nos gusta bastante, pues, platicar. Es algo que yo creo que hace unos 20 años era algo muy extraño hablar de ciberseguridad, era casi, o sea, la gente no lo entendía, ¿no? Pero ahorita ya todo el mundo ya está muy consciente de lo que es un tema de ciberseguridad y estamos en un buen camino, creo que nos falta mucho por hacer. ¿Qué estamos viendo ahorita desde el punto de vista acá de un service provider, un proveedor que damos tecnología? Pues estamos viendo muchas empresas que están buscando hacer campañas de concientización a todos los niveles, en todos, no solamente a los altos directivos, que es donde están normalmente los altos directivos son los que tienen la información más valiosa en una empresa, ¿no? Sin embargo, se está buscando llevar todas estas campañas desde las personas, el eslabón, siempre sabemos que el eslabón más débil va a ser o sea, el recurso humano. Entonces hay campañas que son dirigidas para los grandes, o sea, los grandes directivos, pero también tenemos campañas que están muy enfocadas hacia el tema no sé, la gente que está operando, la gente que está con herramientas técnicas, ¿no? Entonces, estamos buscando mucho esa forma de facilitar estos cursos de concientización hacia las diferentes empresas que están ayudando mucho, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahorita? México sigue siendo uno de los principales países en Latinoamérica. Se dice que de cada 100 ataques, el 66% son en México. El tema de los ciberataques sigue siendo algo que es muy redituable para los hackers. Se podría decir que tiene un ROI de manera impresionante y hay muchas herramientas ahorita que se pueden comprar en el bajo mundo, como quien dice. Puedes comprar herramientas. Si tú no eres experto en hacker, puedes contratar a alguien para que te hackee de alguna manera muy fácil, ¿no? Entonces, es una lucha que estamos todo el tiempo buscando cómo no tiene un fin el tema de la ciberseguridad. Tenemos que siempre estar en una constante evolución, en una constante educación, apoyando a los clientes. Eh, Creo que arrancamos, yo diría, de una manera muy completa. Fernando Zamora nos, nos habla de elementos no tecnológicos vinculados, por ejemplo, a cultura organizacional. Gonzalo Tercero hace una especie de pequeña taxonomía de algunos de los grandes temas. Estaremos abonando o avanzando en este terreno. Me gustaría volver contigo, Gonzalo. Voy a romper un poco el orden en cada ronda para hacerlo más dinámico. Me gustaría retomar una cosa que plantea Fernando Zamora, pedirles a Gonzalo y Eric que me ayuden a desarrollarlo, y es qué tan preparadas, qué tan ganas de prepararse ven a las empresas mexicanas y en particular a las empresas que están en el sector financiero o que interactúan intensamente con el sector financiero. Estamos hablando de cultura organizacional de ciberseguridad. Empezamos contigo, Gonzalo. Claro que sí, Luis Miguel. A ver, yo creo que hay que tocar dos temas importantes, Luis Miguel. Obviamente, una cosa es la cultura organizacional, que tiene que ver con la educación en estos temas y la familiarización de todos los empleados, porque el factor humano es súper importante en el tema de la ciberseguridad. Es un factor que a veces se menosprecia. Y el otro factor es el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, hablando en esos dos rubros, porque son dos temas en los que las empresas tienen que estar constantemente invirtiendo. Hay mucho más concientización de este tema y mucho más interés, pero francamente todavía hay mucho miedo, ¿no? Lo que hemos platicado nosotros como Visa con otras empresas es que todavía falta la cultura de poder comunicar y de crear foros en donde se comuniquen estas prácticas. En el tema de ciberseguridad, cuando una empresa es atacada, generalmente la primera reacción es de vergüenza, si me permites decirlo de esa manera. Y lo que hemos detectado es que muchos de estos ataques al final del día son muy similares. Entonces, a una empresa le atacan a través de alguno de estos ataques de malware y como no se comparte, eh, obviamente al final se termina llegando a una solución,
El resto de la industria no necesariamente sabe que esto está sucediendo y no se protege. Entonces, yo diría que todavía falta en ese sentido una cultura de colaboración entre las empresas, entre los comercios, entre las instituciones financieras para compartir mucho más lo que está sucediendo. Y por otra parte, también invertir todavía más en herramientas de ciberseguridad. Lo que nos toca ver es que en el momento en donde eh, en el momento en el que surge el problema es cuando viene entonces la inversión, la preocupación de poner herramientas que permitan ayudar a eso. Y en ese sentido, nosotros digo, lo interesante es que estamos hablando de México, ¿no? Pero nosotros en Visa estamos operando en más de 200 países, hemos invertido más de 10 millones de dólares en tecnologías de este tema. Entonces, sabemos que el tema de ciberseguridad no es exclusivo a México y un poco el rol que nosotros jugamos ahí es colaborar con el resto de las empresas para justamente crear este entorno de colaboración, traer las soluciones que nosotros podemos aportar para que al final del día haya mucho más colaboración y también obviamente los cursos que traemos, que ponemos a disposición de nuestros clientes para que haya mucho más familiarización con todos estos conceptos eh, hablaba de ataques de numeración, el phishing, ¿no? Que es este tema de sacar datos a través de emails, en fin, hay una serie de ataques ya como conocidos, que nosotros lo que buscamos a través de cursos, pues incrementar esa concientización, que ahí va, Luis Miguel, yo te diría, estamos todavía un poco en pañales en México. No quiero soltarte sin pedirte que nos des una primera probada de un tema. ¿Cómo está México en el mapamundi? Cuando uno piensa en Visa hay dos palabras que vienen a la cabeza. Una es tarjeta de crédito, pero el otro es una cobertura global. Correcto. Mira, em, déjame darte algunos datos importantes de cómo está México. En temas de ataques de ciberseguridad, y te decía del reporte que nosotros sacamos, hoy en día la realidad es que el mayor número de ataques o el incremento de ataques está dándose en Estados Unidos, pero lo que pasa es que, obviamente, por el tamaño que hay de comercios, pero México no se está quedando atrás en la región de Latinoamérica y también estamos viendo un incremento. El tema que tenemos en México es que todavía falta una infraestructura en la que estamos trabajando para poder incrementarla. Hablemos de herramientas de prevención de fraude, en donde claramente la penetración de estas soluciones todavía está muy por abajo. Herramientas como tokenización que permiten blindar el número de la tarjeta. La penetración con respecto a otros mercados está todavía muy baja. En Latinoamérica, la penetración de tokenización, que es como un blindaje a tu tarjeta, está por encima del 30-40%, que es muy importante en estas transacciones de tarjeta no presente. En México estamos por abajo del 1%. Y pasa algo similar en términos de herramientas de prevención de fraude, en donde todavía falta que se invierta más en este tipo de soluciones. Son algunos data points que te podría dar, cómo estamos como mercado protegido, si quieres, en ese sentido, y que hablan un poco de lo que todavía falta por hacer. Buenísimo. Eric, la pregunta a desarrollar es cultura organizacional de ciberseguridad. Claro que sí, Luis Miguel. Y yo quiero aquí rescatar parte del mensaje que decía Gonzalo. Uno de los puntos importantes sí es la tecnología, sin duda, y es cómo las instituciones financieras están haciendo frente a esos pasos acelerados y a esa adopción que mencionaba Gonzalo en términos de la cultura organizativa, en términos de ciberseguridad. Sin embargo, también no hay que olvidar que particularmente el sector financiero tiene un riesgo el cual es muy difícil de poder manejar, que es la cultura del usuario. Y aquí es en donde también rescato un mensaje clave de Gonzalo. La ciberseguridad es un acto de responsabilidad compartida. Y aquí metemos evidentemente al usuario final, en donde tenemos como organizaciones de prestadoras de servicio, de la cadena de valor de las propias instituciones financieras y los gremios, evidentemente, poner foco en la concientización también del usuario final, que no es un colaborador, que evidentemente no es un proveedor y que muchas veces existe una desigualdad tecnológica y de conocimiento en torno. Ayer lo mencionaba Gonzalo, temas de phishing, engaños, ingeniería social, en donde evidentemente en ese momento de estrés de parte del usuario final, muchas veces cae en los engaños para poder hacer algún fraude o alguna transacción no válida.
Y aquí es en donde cobra mucha relevancia esta responsabilidad compartida, porque no nada más veo que es una responsabilidad de las entidades financieras. Sin duda es responsabilidad de las entidades financieras establecer una estrategia basada en riesgos para poder definir esta estrategia de ciberseguridad, pero también estaría sumando a las entidades gubernamentales en donde nos van a fincar las bases de un tema normativo, de un tema del uso y la protección de información que si bien vamos también retrasados en ese sentido, más allá del sector financiero, creo que debería de estar avanzando a pasos mucho más agigantados. Estaría metiendo también a organizaciones del sector público, del sector privado, en donde pudieran estar mejorando los temas de alertamiento, de sistemas de prevención y la colaboración entre todos estos entes. Sin duda, un factor clave para poder hacer frente a entidades totalmente organizadas en torno a a los actores de amenaza es la colaboración de distintos frentes, de distintas organizaciones y evidentemente de los usuarios finales que cada vez estamos adoptando más el uso de tecnologías digitales para temas financieros y que evidentemente tenemos que seguir dando estos mensajes continuos en torno a concientización, colaboración, prevención de fraudes, etcétera, etcétera. Entonces, es un factor clave en el sector financiero, la concientización del usuario final, que sin duda va a ser muy difícil que podamos terminar de amalgamar toda nuestra estrategia porque es un factor o un ente totalmente externo a la organización. Entonces, no quería dejar de tocar que el usuario final también juega un papel fundamental y estas entidades alrededor del sector financiero que sin duda nos van a fincar las bases para poder elevar nuestra capacidad de resiliencia, porque sí o sí vamos a ser víctimas de un ataque de ciberseguridad en el corto, mediano o largo plazo y lo importante es ser resilientes y recuperarnos de la mejor forma en términos de tiempo y con los menores impactos económicos hacia la organización, Luis Miguel. Me gusta lo que planteas, Eric, en términos de nos ayuda a ir definiendo con más claridad el mapa. Tenemos las entidades financieras, digamos, vistos hacia adentro, pero tenemos el gobierno y, por supuesto, los usuarios. Fernando Zamora, me gustaría pedirte que nos ayudes a completar en esta visión la experiencia que ustedes tienen en Total Play, no solo con sector financiero, sino con otras, con empresas de otros sectores. ¿Cómo, cómo ves al sector financiero, a empresas no financieras en estos temas de cultura de ciberseguridad, colaboración, información adecuada a sus usuarios o clientes? Ayúdanos a entender esto, por favor, Fernando. Sí, gracias. De entrada, el sector financiero, a nosotros como Total Play nos toca trabajar con todos los sectores, sector financiero, sector retail, sector educativo, sector gobierno. También nos toca trabajar mucho con las pymes. Entonces, es un mundo muy diferente trabajar con el sector financiero, que el sector financiero normalmente tiene el grado más alto de ciberseguridad, tiene un estándar muy alto y va un paso adelante, es punta de lanza en los otros sectores de la economía de México, ¿no? Entonces, un sector financiero es un entendimiento pues ya mucho más fácil porque ahí tienen todo un departamento de TI, tienen un departamento de ciberseguridad, tienen a mucha gente muy capacitada, gente que conoce muchas de las tecnologías, ¿no? Por otra parte, si vamos a un sector, me voy al otro extremo, nos vamos al sector pyme, donde muchas veces, que aquí en México tenemos, no sé, Total Play tenemos más de 80,000 empresas pyme que atendemos, y muchas veces ahí nos toca trabajar con los dueños o la persona en la empresa, son pequeñas empresas, tienen una persona que es la encargada de todo lo que es la parte de los sistemas. ¿Sí? Entonces, es muy diferente la cultura a veces que vemos en la parte del sector financiero, irme al extremo de la parte de pyme, donde tenemos que hacer una concientización, pues muy diferente porque el idioma, estás hablando con el dueño, estás hablando con un grupo más pequeño y tienes que bajar el balón de alguna manera a no elementos tan técnicos y hacer capacitaciones todavía mucho más accesibles, más entendible de alguna manera, ¿no? Igual también nos toca de repente mucho trabajar con el sector educativo, donde el usuario, que ahorita comentamos, el usuario es una responsabilidad compartida. Aquí el usuario muchas veces es el alumno, ¿sí? Entonces es un público muy diferente trabajar
capacitar a los alumnos, a capacitar de repente a un sector de retail. Todos están haciendo algo en materia de ciberseguridad. Todos traen en mente lo bueno. Comentaba yo hace unos 10, 15 años, el tema de ciberseguridad era algo que estaba totalmente relegado, no tenía un puesto importante en la organización y ahorita ya es un puesto que está muy pegado al CEO, está muy pegado a los altos mandos de la dirección, ¿no? Entonces, hay avances. Antes veíamos, hace muchos años era muy común ver post-it donde estaban los passwords, era muy común, como si no teníamos miedo de exponer ese tipo de información. Y ahorita al menos eso ya no lo vemos al día de hoy. Ya vemos que ya hay una cultura mucho más permeada en proteger la información, pero aún así seguimos encontrando, por ejemplo, que estamos utilizando el password de redes sociales para el mismo password que utilizamos para la aplicación del sector financiero. Entonces, son cosas tan comunes que estamos encontrando ahorita. Entonces, de repente hackean una base de datos, no sé, de Facebook ha pasado muchas veces. Y ese mismo datos, ahorita con inteligencia artificial, los hackers están haciendo una correlación donde están viendo el perfil de las personas. Dicen, este password normalmente es el que utilizamos para redes sociales, para mi aplicación del banco, para mi aplicación de mi expediente clínico electrónico. Y es ahí donde empieza a unirse de alguna manera los temas donde no estamos aplicando bien. Deberíamos de tener diferentes passwords para cada una de los diferentes aplicativos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, en resumen, cada sector tiene un grado de madurez. Yo creo que el sector financiero es de los más elevados. Tenemos el sector pyme, que es de los que tenemos que hacer mucha concientización, pero todos están haciendo algo en materia de ciberseguridad al día de hoy. Eh, Me quiero quedar contigo, Fernando. Decías tú en tus dos respuestas, lo que pasa ahora es radicalmente diferente a lo que veíamos hace 20, 15 años. Eh, Me gustaría pedirte qué, qué es lo que no ha cambiado de ciberseguridad. Es decir, han cambiado muchas cosas. Ahora hablamos de inteligencia artificial, hay nuevas formas de ataques, pero ¿qué dirías tú que es constante en el tiempo desde que empezó la conversación sobre ciberseguridad? Yo pienso que somos muy confiados, que pensamos que nunca nos va a pasar. Eso es una gran predominante de alguna manera. ¿Sí? Y yo creo el tema de los passwords, a pesar de que ya existen hay mucha advertencia que tiene que ser un password seguro con diferentes caracteres. Yo he visto hemos visto en la empresa que siguen utilizando password de manera muy tradicionales y muy fáciles de descifrar. Un Ya, ejemplo de un password a eso que te... entonces, siempre digo, en los sistemas el admin 1234, o sea, ese es el típico, o que pones tu Paco 1984, son passwords muy comunes, que son muy fáciles de descifrar. Y aquí también lo vemos ahorita porque también hay gente, o sea, ya el tema digital pues ya se permeó. Están los chavos que ya nacieron en un mundo totalmente digital, que traen una conciencia diferente, y están también los adultos mayores que traen, pues que están ya obligados a usar toda la tecnología, pero también le tienen un poco de miedo y temor. Entonces, a final de cuentas hemos visto, pues, mi papá, por ejemplo, usa mucho la tecnología y el password de mi papá, toda la familia lo conocemos. O sea, todos sabemos cuál es su password, el que utiliza. Paco 84. Sí, no, o sea, y es un tema en común, entonces yo creo que cosas muy sencillas son temas que hemos encontrado que no ha cambiado, como el tema del uso de un password robusto y que lo estemos cambiando, porque a cada rato vemos de alguna manera cómo están hackeando bases de datos. O sea, vemos no sé, la de Gmail, la de Facebook, y ahí están todos nuestros datos y este mismo password se está utilizando para otro tipo de aplicaciones que son no tanto redes sociales, sino son más ya del ámbito económico, ¿no? Financiero. Perfecto. Gonzalo, te quiero preguntar, nos comentabas este informe que hace Visa 2 veces al año sobre ciberseguridad, riesgos. Te pido que nos ayudes en cómo comparas el informe 2025, por ejemplo, con el informe 2018 de ciberseguridad Visa. ¿Cómo era hace 7 años? No sé si tengo acceso al del 2018, pero déjame hacer alusión un poco a lo que estabas mencionando de
qué es lo que ha ido evolucionando y que sigue cambiando, porque creo que un poco es a lo que está detrás y obviamente nosotros lo que estamos identificando en Visa, ¿no? Y regreso un poco a lo que mencionaba Fernando, que lo que no ha cambiado es el concepto de engaño, ¿no? Em, y el de poder hacerse de datos de los clientes que luego puedan servir. Nosotros que estamos en el tema de medios de pago y de movimiento de dinero, justamente es lo que estamos buscando proteger. Por ejemplo, una de las cosas que típicamente los defraudadores están buscando es hacerse de tu tarjeta, del número de tu tarjeta. Y después del número de tu tarjeta, de datos que les permitan a ellos asociar esa tarjeta con tu persona para que puedan autenticarse. Y entonces eso sigue siendo una constante. ¿Qué sucede ahora? Bueno, nosotros hemos invertido en esta tecnología de tokenización que lo que permite es reemplazar ese número de la tarjeta para que, por ejemplo, si aparece el número de la tarjeta en una base de datos, ya no puedes hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque lo que va a quedar en la base de datos es un token, es un identificador único que tiene ciertos candados y que si el defraudador llega a robarse ese digamos, ese número, no le va a servir. Nosotros le llamamos que es de alguna manera despersonalizar el número de la tarjeta. Esa es lo que hace la tecnología de tokenización. Y por cierto que ha tenido un impacto importante. Hemos logrado bajar millones de dólares en temas de fraude justamente al cambiar este número de tarjeta por un token. El otro tema que es importante, mencionaba, tiene que ver con la autenticación, ¿verdad? Que es, ok, ya me hago de la credencial, pero además necesito algún factor que me permita identificar si este credencial le pertenece, por ejemplo, a Gonzalo. Entonces, lo que hemos estado metiendo son tecnologías que ayudan a hacer que esa autenticación requiera, por ejemplo, biométricos. Em, estos, digamos, sistemas multifactoriales para poder autenticar a la gente. Y también hemos invertido en ese tipo de tecnologías para fortalecer, yo te diría, robustecer lo que es la credencial de pago y por otra parte, robustecer el proceso de autenticación a través de estas herramientas. Y eso es lo que estamos haciendo en el resto de los países. Entonces, cuando hablamos de que ha ido evolucionando, pues obviamente siguen habiendo estos ataques para hacerse de esas credenciales, pero conforme va subiendo la robustez de la credencial, pues ahora los defraudadores buscan otro tipo esta es una carrera, yo te diría, que nunca acaba. Y entonces, lo que también tiene que seguir haciendo, y yo coincido con Eric, es la colaboración. Que ojo, yo creo que en México estamos viendo ese tipo de colaboración y ese apetito. Es súper importante para que en esta carrera en donde vamos, digamos, los defraudadores van buscando cómo van encontrando los huecos, podamos colaborar para encontrar esos huecos en conjunto y nosotros a través de Visa con toda la inversión que hemos puesto detrás en temas, específicamente en temas de medios de pago, pues evitar que estos ataques tengan éxito. Muchas gracias, Gonzalo. Eric, te quiero preguntar un poco en sintonía con lo que nos han ayudado a entender Fernando y Gonzalo, ¿cómo ha cambiado el perfil de un director de ciberseguridad? Claro que muy buena pregunta, Luis. La realidad es que hoy el perfil del director de ciberseguridad ha ido evolucionando a lo largo de que han ido evolucionando también los ataques y la visión y concientización de temas de ciberseguridad. Veíamos hace 20, 30 años un perfil de ciberseguridad meramente técnico, con capacidades limitadas, por así decirlo, de interacción con la alta dirección, en donde su principal función era la continuidad de ciertos servicios operativos de manera segura, evidentemente, y con este conocimiento tecnológico que eso no ha cambiado, ¿no? Ese perfil hoy en día ha evolucionado totalmente. Nosotros desde Minsight lo vemos y ya lo decía yo, desde un enfoque de que hoy ciberseguridad, y tú también lo comentabas, Luis, debe de ser un must, un deber ser en cada organización, ¿no? Un habilitador de negocio. Y al ser ciberseguridad este habilitador de negocio, este diferencial comercial, evidentemente el perfil del director de ciberseguridad se tiene que transformar.
Hoy es un perfil que no nada más habla de riesgos, como hablaba hace 5 o hace 10 años, que no nada más habla de cumplimiento normativo, porque en algún momento en el sector financiero empezamos a hablar mucho de cumplimiento normativo y de conocimiento de distintas legislaciones, de privacidad, de protección de información, etcétera, etcétera. Hoy este perfil ha ido evolucionando hacia una visión de resiliencia, hacia una visión de volver hacia la organización resiliente a estos ataques, de poder hablar de este diferencial de negocio en las organizaciones, ya no nada más desde aspectos tecnológicos. Hoy, cómo ligar estos riesgos y estos impactos hacia el negocio en un caso de negocio y en una mejora en términos de los servicios que ofrece la banca, en términos de los servicios que ofrece el sector financiero, en cómo las estrategias de negocio que sin duda hoy se están volviendo muy digitales, cómo debe de estar inmerso también el responsable de ciberseguridad y hablar de ese mismo apetito de negocio, hablar de esos casos de negocio y cómo ciberseguridad va a poder potencializar la captación de nuevos clientes, el aseguramiento de transacciones e incluso la usabilidad y que el usuario final pueda usar estos servicios digitales de mejor manera, que mucho más intuitivos y que no se pierda esa base de hace 20, de hace 30 años, esa base de seguridad de componentes tecnológicos que va a respaldar evidentemente esta nueva visión del responsable o del director de ciberseguridad. Hoy hablar de un responsable o un director de ciberseguridad que hable de temas meramente tecnológicos está fuera del foco de ser ese habilitador de negocio e incluso debe de estar conociendo también nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer cada uno de los negocios, no nada más en el sector financiero, en cada uno de los sectores industriales o comerciales que podamos estar interviniendo y debe de tener esta visión evidentemente mucho más amplia de cómo ciberseguridad va a volver al negocio más seguro y más rentable en el presente y en el futuro. Gracias, Eric. Fernando, en en alguno de los foros en los que has participado con nosotros, tú planteabas una respuesta que me parece bien interesante, pero quiero pedirte que la actualices, si se vale decirlo así. Yo te decía, ¿cuánto cuesta una solución de ciberseguridad? Y tú me decías, ¿cuánto cuesta no tenerla? Sí, Y ujú. eh, me gustaría un poco, vamos a decir, pedirte que desarrolles esta misma respuesta en el contexto de 2025, inteligencia artificial, ciberseguridad, servicios financieros. ¿Cómo una empresa puede establecer cuál es el monto correcto a invertir en ciberseguridad? Pues es una pregunta compleja, el monto de inversión, pero todas, digo, lo que sí te puedo decir es que todas las empresas están invirtiendo ahorita en seguridad, en ciberseguridad. No hay ninguna que lo tenga fuera de su presupuesto. Yo me atrevería a decir que es el monto número entre los tres primeros, las inversiones que están haciendo las empresas en ciberseguridad, y ya lo tienen apartado. Desde que una empresa hace su presupuesto, que normalmente se hace un año anterior, no sé, en octubre, septiembre, octubre, ese es el presupuesto del siguiente año. Todas las empresas, muchas nos invitan a esa planeación estratégica, porque ya la ciberseguridad es parte de la planeación estratégica de las empresas, y en esos rubros ya vienen los apartados de ciberseguridad, y vienen en diferentes partes, vienen desde herramientas, desde procesos, desde capacitación. Antes era totalmente, como mencionar, era algo totalmente tecnológico, entonces ya se está dividiendo ese presupuesto en diferentes conceptos y no solamente uno, ¿no? En términos de cuánto cuesta no tener ciberseguridad, implementar una estrategia, pues es muy alto, ¿no? Desde el tema de la reputación. Y ahorita en un sector financiero donde todo se maneja ya a través de aplicaciones, porque se está convirtiendo todo esto en una banca totalmente digitalizada. Entonces, ¿cuánto nos puede costar de repente si tú tienes una aplicación donde tienes tus bancos? O sea, yo de entrada ya tengo tiempo de no pararme en una sucursal del banco, ya no lo hacemos, aunque sea totalmente necesario. Todo lo hacemos de manera remota, ¿no? Entonces, si tú al momento de entrar a la aplicación ves que tu banco digital no está funcionando, te crea una alarma, te crea una desconfianza y ya empiezas, de entrada empiezas a dudar. Lo primero que haces, yo creo, es empezar a marcarle a tus amigos que tienen el mismo banco. Empiezas a buscar en internet porque tienes la duda si tú fuiste hackeado en tu celular como tu persona,
o todo el banco tuvo un quiebre, una crisis, un incidente de alguna manera que está. Entonces ya cuando te das cuenta que ya ha pasado, ¿no? De repente que, oye, no puedo entrar a mi aplicación. Fui mi aplicación, me hackearon a mí. Entonces ya cuando te investigas, porque ahorita es muy fácil, la investigación fluye muy fácil. Oye, ¿sabes qué tal? Banco, no sé, no está funcionando. Ya te das cuenta que pues no fuiste tú, fuiste el banco. Entonces te da un poquito de tranquilidad saber que no eres el único, sino que realmente fue un tema del banco de alguna manera, ¿no? Entonces, y aquí empieza pues términos de reputación, obviamente pues pérdidas, y reponer la confianza es algo muy difícil. Entonces, esto pasa tanto en el sector financiero como en cualquier otro sector. Cualquier sector estamos susceptibles a un tipo de ataque y todos vamos a perder, pues, desde temas económicos, reputación. eh, y aquí esto nos lleva a algo muy importante. Yo creo que, como comentábamos, en algún momento todos vamos a ser atacados, todos tenemos que tener, y lo podemos polarizar, todos tenemos que tener una estrategia de ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando ya somos atacados de manera personal, pero también de manera desde el punto de vista de empresa, ¿no? Una empresa tiene que tener el respaldo de toda la información, tiene que tener DRPs, tiene que tener el método, la acción para poder llevar o sea, los mecanismos de contingencia para poder levantar de manera inmediata, ¿no? Pero de manera personal también de repente nos pasa que tenemos, por ejemplo, toda la información en nuestro celular. Si perdemos nuestro celular, creo que se hace un caos en nuestras vidas, porque ahí tenemos digo, todas las transacciones, tenemos mucha información. Entonces tenemos que tener un backup, me lo puedo llevar Per- desde el punto de vista Perdón, personal. te Sí. interrumpo, Fernando. ¿Qué haces tú para proteger la información que tienes en tu celular? Yo Tú tengo, personalmente. yo tengo una bóveda de claves y tengo, aparte, pues tengo la información en la nube pública de alguna manera. Entonces, y tengo, aunque no lo creas, también tengo una libreta a la antigua donde tengo muchos passwords, porque si algo yo viajo mucho, si algo me llega a pasar, a mi esposa yo le dije, mira, aquí está. Y al menos aquí están los passwords más importantes. Tengo hasta un backup físico en mi casa. Ya. Veo, Gonzalo, que le daba risa y asentía. ¿Cómo proteges tú tu información, la que está en tu celular, Gonzalo? Bueno, obviamente tengo, buenísima pregunta, ¿no? Eh, y voy atiendo, antes de que te conteste, atiendo lo que dice Fernando. Este no es un tema de si te pasa o no te pasa, es cuándo te va a pasar, porque te va a pasar, te van a hackear, ¿no? Entonces, cuando yo entré en razón a eso, dije, efectivamente, tengo que hacer un respaldo. Yo tengo un respaldo de todo lo que tengo en mi celular en mi computadora personal. Y me reía cuando Fernando hablaba, porque yo también a la antigüita decidí en un papel que tengo obviamente bajo llave y todo el show, por lo menos las claves de los temas que son más importantes, ¿no? Porque hay algunas que están cambiando. Una de las prácticas más comunes que nosotros sugerimos siempre es el cambio frecuente de las contraseñas. Se vuelve una locura al final del día porque uno termina olvidando hasta cómo se llama, pero es una práctica que tienes que implementar, es el estar constantemente renovando esas contraseñas. Entonces yo en esta papeleta que tengo, pues obviamente tengo guardadas las más frecuentes porque si no tendría que estar sacando ese papel todos los días. Pero es eso, un respaldo en mi computadora personal, y luego de las cosas que son un poquito más sensibles, sí, en una papeleta que no sea digital, en caso de que pues lleguemos al último desastre, ¿no? Buenísimo. Eric, ¿tú qué haces para proteger la información sensible, la tuya, la de tu empresa? No sé si quizá me esté viendo un poco más paranoico, ¿no? Pero la realidad es que hoy día el teléfono celular se vuelve, yo creo que mucho más valioso que la cartera en algunos otros tiempos, ¿no? Yo tengo bueno, tengo tres teléfonos celulares, el del trabajo y el personal. La primera regla que tengo es eh, teléfono o vida personal en una sanidad digital, por así decirlo, jamás mezclarlo con el teléfono laboral. Eso es una regla que siempre he tenido en este aspecto. Dos, en el teléfono que traigo personal en el uso del día a día, traigo una cuenta que es para el uso común de los gastos, limitada en ciertos montos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué día también vamos a ser presa de algún robo físico de ese teléfono
físico y que evidentemente pueden llegar a tener acceso a esas cuentas. Y en otro, donde está resguardado en mi casa y demás, es en donde manejo quizá esas transacciones más importantes, en donde hago los pagos, en donde evidentemente tengo dado de alta las aplicaciones financieras más importantes para mí y que no son del día a día y que es en donde gestiono mis finanzas, por así decirlo. Y en esos tres teléfonos celulares habilito sí o sí el tema de biométricos, tanto para acceder a la aplicación y en caso de que la aplicación me dé la oportunidad de sustituir la contraseña con datos biométricos, configuro esta opción. El uso de la bóveda de contraseñas sin duda es fundamental para poder ir guardando ahí todas aquellas contraseñas que van cambiando y que debe de ser un día a día en nuestra vida digital, no tener una contraseña fija en todos nuestros servicios, tenerlas separadas para cada uno de los servicios, redes sociales, etcétera, y aparte irlas cambiando. Y la bóveda nos va a ayudar y nos va a quitar ese dolor de cabeza de estarnos acordando de cada una de estas contraseñas. Evidentemente, con una contraseña mucho más segura, porque va a ser la puerta de entrada al resto de nuestras contraseñas. Y yo creo que serían como los tres pasos básicos, ¿no? Separar mundo laboral del personal. En mi caso, sí, algunas aplicaciones financieras las dejo solamente para el uso de mi domicilio, porque hay ciertos pagos que no necesito estar teniendo en el día a día y una cuenta específica para los pagos en el día a día, la cual yo sé que puedo bloquear, que puedo limitar en temas monetarios y que evidentemente puedo estar susceptible a algún robo físico que también desgraciadamente en cualquier momento podemos vivir esa mala experiencia. ¿De quién nos tenemos que cuidar? ¿Contra qué nos estamos protegiendo? Me dio risa en la primera intervención de Gonzalo, él decía los no tan buenos, vamos a decir los malos, pero ¿contra, contra quién estamos cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Quién está del otro lado? No sé, Fernando. Pues yo creo que hay muchos grupos, no sé, esto es muy complejo. Hay grupos que son desde activistas, que son con alguna causa social, que digo, hasta los que son realmente el crimen o sea, el crimen organizado en ciberseguridad. Hay grupos ATPs que son grupos ya es un grupo totalmente dedicado a robar, ¿no? Pero también hay otros que están aprovechando, que no son tan expertos, pero son de alguna manera, se podría decir, más astutos. ¿Por qué? Porque están comprando la inteligencia de alguien más. Tú te puedes meter a la Deep Web y puedes contratar no sé, un hacker as a service, de alguna manera. Tú con unos cuantos dólares puedes contratar porque ya te los venden ahí. Yo no sé mucho, pero quiero hacer un ataque a la competencia. Entonces tú puedes contratar a una persona que se mete al Deep Web, esa persona busca la manera, los mecanismos, te pide como un formulario, te pide a quién quieres atacar, en qué país está, cierta información que tienes que llenar. Tú le depositas de alguna manera y ellos van a hacer un tipo de ataque. Puede ser de hecho hay menú de ataques, puede ser un menú de negación de servicio, o pueden implementar un malware, o puede ser un ataque ya muy dirigido, ¿sí? Entonces no tienes que ser ya un experto para hacer algún daño, ¿no? Tú puedes decir, no sé, voy a poner un ejemplo. Quiero hacer un ataque el día de las inscripciones de alguna institución educativa. Y yo sé que va a ser no sé, el 10 de enero. Entonces quiero que ese día hacer un ataque masivo, voy a hacer un ataque de denegación de servicios y lo pagas. Tú pagas o sea, qué tan grande y cuál es la dimensión del ataque. Entonces tú puedes programarlo de una manera muy sencilla, pones tu tarjeta de crédito y vas a hacer una afectación. Que puede ser que por alguna razón tu competencia te cayó mal, quieres hacer algún daño, quieres hacer lo que tú quieras. Entonces ahorita ya es mucho más fácil hacer un ataque de manera tanto muy profesional o de manera contratarlo con alguien más, ¿no? Entonces nos tenemos que estar cuidando por todos lados, ¿no? Gracias. ¿Quiénes son los no tan buenos, Gonzalo? Es que a mí me acusan luego de ser muy paranoico, pero a ver, en temas de ciberseguridad, la verdad, te tienes que proteger de todos. En el tema de ciberseguridad no importa quién te está atacando, porque efectivamente la gran mayoría de los ataques vienen de grupos, bueno, los más fuertes vienen de grupos organizados, pero como bien decía Fernando, el tema de la inteligencia artificial y del desarrollo de la tecnología ha hecho que esto esté disponible para todo el mundo. Y entonces, nosotros tenemos un término que llamamos fraude amigo, ¿no?
que claro, como alguien decía, ¿qué tan amigo va a ser alguien que te quiere defraudar, ¿no? Pero te tienes que proteger, tú tienes que estar protegido como si el ataque pudiera venir incluso de dentro. Y eso es lo que mencionamos al inicio, ¿no? Las prácticas que se tienen que poner en términos organizacionales, pero también en términos de sistemas y soluciones. em, hay que estar preparado para todo. Entonces, cuando yo hablo de los usuarios no tan buenos, pues es que no necesariamente tienes que estar pensando en que la persona atrás es alguien malo, ¿no? No me gusta ponerle el título de bueno o malo, sino es alguien que tiene la intención, ¿no? Que tiene una intención que no es buena, claramente, pero ¿quién puede ser? Pues hoy en día, la verdad, podría ser cualquiera por la disponibilidad que existen de estas tecnologías hoy en día. Y por eso es importante, ¿no? Estar invirtiendo constantemente en tecnología y en cultura para evitar que te vayas a confiar. La confianza, decía Fernando, es una de las cosas que es clave acá, ¿no? Y entonces, pues si tú confías en alguien y resulta que esa persona no era enteramente tu confianza, pues ahí te entra el fraude. Y ese es el tema de la ciberseguridad, es que te tienes que proteger como si viniera tanto de los lados con mayor mala intención, si quieres, o de los grupos malos o organizados, pero también podría venir de adentro. Y esto es importante tenerlo en mente cuando estamos hablando de ciberseguridad, ¿no? Porque eso es justamente el tema que siempre va a estar recurriendo en esos ataques. Gracias, Gonzalo. Eric, ¿contra quién nos estamos protegiendo? ¿De quién nos tenemos que cuidar? Coincido con Gonzalo. La realidad es que sin caer en términos o en temas de paranoia, creo que en temas de ciberseguridad y de ahí la relevancia del término de confianza cero. ¿Quién nos podría hacer un ataque, un fraude, etcétera, etcétera? La realidad es que pudiera ser la persona de al lado, pudiera ser nuestro competidor, incluso, y sí, también, como decía Fernando, grandes grupos totalmente organizados para perpetrar un ataque totalmente dirigido a la organización. Confianza cero, ¿por qué razón? Y retomando un poco, Luis, tu comentario de un inicio, porque no ha cambiado algo desde los inicios de temas de ciberseguridad, no ha cambiado algo que desgraciadamente hemos hablado mucho, que es el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es la vulnerabilidad no tecnológica de las organizaciones, que es el factor humano. Entonces, evidentemente tenemos que cambiar esa visión a que sea el eslabón o el primer eslabón de defensa, el factor humano, con una visión de confianza cero, ¿sí? Sin caer en una paranoia también, porque evidentemente necesitamos vivir en este mundo digital y necesitamos ser parte de esta aldea digital de la cual hoy día estamos viviendo, pero sí con medidas de precaución, sí con estas medidas de prevención que evidentemente si hoy las trasladamos a un mundo físico, pues creo que los cuatro que estamos en este foro las vivimos y no dejamos de vivir en nuestro mundo físico, ¿no? El cuidar, no pasar por ciertas avenidas peligrosas, zonas peligrosas, el no manejar con vidrios abajo, los consejos en términos del aeropuerto de tu maleta, etcétera, etcétera, que hemos aprendido a lo largo del tiempo y por malas experiencias a no vivirlos, eso lo tenemos que trasladar al mundo digital y evidentemente no confiar de cualquier persona y trasladarlo con el uso adecuado de las tecnologías digitales, el uso adecuado de, ya decíamos, contraseñas, de dónde metemos nuestros datos también es una parte fundamental, porque muchas veces nosotros somos nosotros quienes nos atacamos o nos autoatacamos al no cuidar nuestra información en términos de en qué sitios la metemos, por qué razón metemos información, que bajo la falsa perspectiva de aplicaciones gratuitas, evidentemente hoy con el uso de inteligencia artificial todavía más exponencial este dato, pues evidentemente estamos susceptibles a robos de identidad, que ya lo mencionábamos, a robos de información, y es ahí en donde cobra relevancia nuevamente el término confianza cero, más allá de términos tecnológicos, sino de un día a día en esta vida digital. Eh, Muchas gracias, Eric, Gonzalo, Fernando. Estamos un poco entrando a la última parte de este panel. Faltan 15 días para la convención bancaria. Han salido en esta conversación algunos temas, colaboración. Hemos hablado de un ecosistema donde están las empresas, está el gobierno, están los usuarios. Me gustaría empezar contigo, Gonzalo.
¿qué mensaje darías a los participantes de la convención bancaria en términos de ciberseguridad? Estamos hablando de un público especializado, de un público muy sofisticado, pero también de un público extremadamente vulnerable por lo relevante que son los servicios financieros, lo jugosos que son como blancos de ataque. Mira, el mensaje que yo daría es que el tema de ciberseguridad es un tema que nos ocupa a todos. Es un tema en el que tenemos que trabajar en conjunto, como industria, como en el gremio de la ABM. Tenemos que trabajar en conjunto para combatirlo. ¿Por qué? Porque es un tema extremadamente complejo, que no lo va a resolver una entidad u otra entidad, lo vamos a resolver en conjunto, lo vamos a ir mitigando. Nosotros estamos aquí para apoyar, tenemos la experiencia, en Visa tenemos una red que opera en más de 200 países, en donde hemos invertido varios millones de dólares justamente en crear tecnología que hemos puesto a disposición de nuestros clientes. Está en nuestro DNA, el tema de seguridad y de confianza es parte de nuestro DNA y estamos aquí para apoyarnos. Entonces, como parte de ese ecosistema, nosotros estamos aquí justamente para colaborar y eso es lo que necesitamos, es esa colaboración, es ese trabajo para ir justamente reduciendo el riesgo de ciberseguridad, que va a seguir aumentando, no se va a desaparecer, pero conforme vayamos trabajando, colaborando, utilizando la tecnología correcta, utilizando, digamos, todas estas campañas de prevención, es como vamos a poder atacar al tema y lo vamos a poder ir viendo de frente. Ese es el mensaje que yo daría. Eh, Has puesto varias veces en la conversión la palabra colaboración, cooperación. ¿Qué ha funcionado en el sector financiero como cooperación, colaboración y dónde ves las áreas de oportunidad más grandes? Buenísimo. Mira, lo que ha funcionado es que obviamente a raíz de muchos de los eventos que han surgido, se han creado ciertos comités dentro del gremio que buscan discutir, que buscan compartir las mejores prácticas y eso sigue evolucionando. La adopción de cierta tecnología también está funcionando. Ya decía yo, a nosotros nos gusta que haya más velocidad, pero tampoco quiero negar que ha habido un esfuerzo en incrementar estas plataformas de tecnologías y eso está funcionando. Vamos creciendo en los pagos seguros y confiables y rápidos, ¿no? Porque decía bien Eric, oye, no caigamos en la paranoia porque luego no vas a pagar nunca, ¿no? Porque te da miedo. Eso ha ido avanzando y tenemos que seguir trabajando. ¿Cuáles son, si me fueras a decir áreas de oportunidad? Mira, yo la verdad más bien creo que en el tema de áreas de oportunidades es el sentido de urgencia nada más, es seguir, es ponerle ese sentido de urgencia, seguir viéndonos como un gremio que puede seguir avanzando y perderle un poco el miedo a compartir. En el tema de ciberseguridad, el buscar la apertura siempre va a ayudar. Es lo mismo, pero más rápido, ¿no? Lo mismo, pero más rápido, exacto. Eric, ¿qué mensaje le darías tú a los asistentes a la convención bancaria sobre ciberseguridad? El tema de cooperación, sin duda, y va muy ligado con la colaboración, es fundamental. Rescato de Gonzalo el primer mensaje que dio y es perdamos el miedo a compartir la información sobre si fuimos o no fuimos atacados por una organización. Al perder ese miedo, evidentemente vamos a crear un gremio mucho más resiliente. Es decir, vamos a evitar que quizá nuestra competencia caiga en ese mismo ataque, pero por otro lado también vamos a sacar provecho de la información que nos pueda compartir la competencia en torno de una mala experiencia que haya vivido en temas de ciberseguridad. Es perder ese miedo a la compartición y a la colaboración, evidentemente nos va a traer información muy valiosa y cifras muy valiosas en el gremio, que hoy desgraciadamente no podemos tener en México. En Estados Unidos tenemos cifras de ataques porque están obligadas las organizaciones a dar información sí o sí si fueron víctimas de un ciberataque. En México estamos un paso atrás en este sentido y esa información, más allá de que fuera un periodicazo o de que sea información que salga en términos de redes sociales, nos va a dar certidumbre a nosotros de si estamos estableciendo las estrategias de ciberseguridad acorde a los escenarios de riesgo que se están presentando en la realidad.
Y con ello vamos a poder ir fortaleciendo más estas estrategias, focalizando mejor las inversiones. Yo creo que ese también es otro mensaje importante. Hoy ciberseguridad es una inversión, es un diferencial comercial y no es un gasto, porque al día de hoy se sigue viendo como un gasto. En el momento en el que cooperemos, en el momento en el que sepamos dónde invertir mejor esas inversiones que sí estamos haciendo cada vez más en temas de ciberseguridad, vamos a poder ser mucho más resilientes. Y el tercer mensaje clave. Sin duda, el gremio está haciendo labores importantísimas en términos de detección, en términos de protección e incluso en términos de respuesta a incidentes. Yo creo que tenemos que seguir evolucionando y es uno de los gremios más evolucionados en temas de estrategias de ciberseguridad hacia temas de recuperación y continuidad de las operaciones desde el punto de vista de ciberseguridad. Es el siguiente paso en esta cadena de evolución en donde sin duda va a haber componentes tecnológicos que nos ayuden a habilitar esa estrategia, pero empecemos a pensar en recuperación, en continuidad de operaciones y en las lecciones aprendidas para posteriormente volver a hacer este ciclo de mejora continua. Porque sin duda, una vez que ya estemos maduros en ese sentido, van a surgir nuevos vectores de ataque que pondrán en práctica o pondrán el valor de nuestra estrategia para poderla mejorar, que sin duda debe de ser un camino sí o sí que debemos de estar constantemente mejorando. Entonces es cooperación, evidentemente la colaboración y el compartir información y perder ese miedo y el dejar de ver ciberseguridad como un gasto, volverlo una inversión para la continuidad de las operaciones. Muchas gracias, Eric. Fernando, ¿qué mensaje le darías a los participantes de la convención bancaria en términos de ciberseguridad? Pues yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo el tema ya comentado ahorita de compartir información, muy importante el tema de la concientización. Sin duda va a estar el tema de la inteligencia artificial, que es algo que está ahorita pues muy de moda y es un arma, ahorita comentaba, es un arma de doble filo, porque a final de cuentas los bancos y todas las instituciones están utilizando la inteligencia artificial pues para ser más predictivos, para poder conocer mejor a nuestros clientes, porque a final de cuentas todo lo que estamos haciendo en nuestro celular, en las aplicaciones, todo se está almacenando. O si vamos a una tienda de retail y estamos utilizando el Wi-Fi que nos proporciona la tienda, nos están checando exactamente por dónde caminamos, qué compramos, qué medimos, qué hacemos. Entonces, toda esa información pues, es algo muy valioso, ¿no? Entonces, todo eso se está procesando con inteligencia artificial pues para ser más cómoda y de alguna manera buscar algoritmos que nos ayuden a entender el comportamiento de los usuarios, ¿no? Pero por otro lado, también los hackers están utilizando inteligencia artificial para hacer ataques pues, más evolucionados, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial como que es un arma de doble filo, yo creo que va a ser un tema que va a estar muy relevante. Existen ya muchas herramientas desde el punto de vista de los proveedores que damos tecnología. Estas herramientas nos permiten de alguna manera anticipar los ataques, nos permiten simularlos, nos permiten predecirlos. Y en la parte de la simulación lo hemos manejado muchas veces los gemelos digitales, donde tú puedes de alguna manera en un ambiente simular un ataque con ciertos elementos para ver cómo va a reaccionar tus procesos, tus herramientas, tu organización y también ver cómo reacciona la empresa, ¿no? Simulas un ataque de la manera pues, lo más real posible. Entonces esto es muy valioso porque muchas veces pensamos que estamos bien, llega el ataque y no tienes idea del caos que se hace en una empresa cuando todo el mundo se voltea a ver y ve las computadoras, los servidores abajo, ¿no? Entonces, estos mecanismos de inteligencia artificial te permiten, como comentaba ahorita, hacer algoritmos que nos permitan predecir. Entonces, es algo que creo que va a estar bastante de moda en esta convención bancaria. Bien, me gustaría, muchísimas gracias, Fernando. Me gustaría para cerrar esta conversación, este panel, hemos hablado de 2025 hacia atrás. Les pido literalmente que saquen la bola de cristal. ¿Cómo se imaginan ciberseguridad de 2026 en adelante? Empiezo contigo, Eric Moreno. Muy difícil la pregunta. La realidad es que yo veo dos visiones. Una, mi ideal de cómo me gustaría que estuvieran temas de ciberseguridad. Me encantaría poder vencer esa brecha de conocimiento de personal especializado en temas de ciberseguridad, que evidentemente esa brecha se reduzca para poder contar con personal calificado, con conocimientos
y que evidentemente apoye a la mejora en las estrategias de ciberseguridad. Yo creo que es uno de los grandes puntos importantes que hoy tenemos como áreas de oportunidad en la industria de ciberseguridad. Y por otro lado, el aspecto mucho más realista, el aspecto no idealista de poder vencer esa brecha de conocimiento es, veo sin duda, conforme vaya avanzando los aspectos de transformación digital, de la adopción de la inteligencia artificial, que hoy vino a revolucionar esta transformación digital y a acrecentar los pasos en términos de evolución tecnológica, veo un entorno con una superficie de riesgo mucho más amplia en la cual debemos de poner foco en temas de ciberseguridad para evitar caer en los mismos errores o en las mismas brechas de seguridad que hoy día hemos caído. Y sin duda, me gustaría que esa visión para reducir esa superficie de riesgo vaya acompañada, evidentemente, de inversiones más grandes, no nada más en aspectos tecnológicos, sino en una visión 360 en temas de ciberseguridad, ¿no? Sí veo un entorno de riesgo mucho más amplio, ya lo decía el último Foro Económico Mundial, ¿no? Ya ciberseguridad hoy es una preocupación a nivel C-levels dentro de las organizaciones que necesita mucha colaboración, que necesita mucho foco de riesgo y que evidentemente es algo de lo cual no nos vamos a poder deslindar en el corto, mediano y largo plazo. Y sin duda esto nos va a generar entornos más seguros para nuestra vida digital. Muchas gracias, Eric Moreno. Fernán Zamora, ¿cómo imaginas ciberseguridad del 2026 para más allá? Pues va a ser algo totalmente digital, o sea, tiene que cambiar el concepto desde los SOC, que son el lugar donde de alguna manera las empresas tenemos a la gente que es experta monitoreando todo el tema de de ciberseguridad. Antes era las pantallas, viendo si caía, si existía algún ataque. Esto ya no, ya por la cantidad de información que existe ya es imposible. Entonces tenemos que tener esos robots también inteligentes que estén procesando la información de manera automatizada y remediando de manera automatizada. Entonces viene una evolución, no solamente en la parte de los service provider que damos servicios de soluciones, tenemos que buscar estas herramientas que estén trabajando 7 por 24, porque ya también el factor humano de estar, como era hace, no sé, 10, 15 años, que había un ataque y esa persona intentaba controlarlo. Ahorita el volumen de información es muy alto, ¿no? Y por otra parte está todo conectado. Vemos tendencias que todo está, si vemos el Internet de las cosas, ahora también el tema de los carros, que son totalmente componentes digitales, ¿sí? Entonces vamos a vivir en un mundo que está totalmente digital, cada vez se hace camino más, avanza de manera muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos que evolucionar a la misma manera que está evolucionando el concepto digital, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Pues mucha automatización y mucha inteligencia artificial, mucho machine learning, o sea, que las máquinas autoaprendan porque va a ser la única manera de poder estar combatiendo el avance también de los cibercriminales de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias. Gonzalo Tercero, ¿cómo ves ciberseguridad del 2026 y más allá? Súper. Yo veo dos aristas. Una es definitivamente una serie de ataques mucho más sofisticados, más rápidos, más veloces. Hablaba cómo se ha reducido el tiempo en el que puedes penetrar un sistema. Eso va a seguir reduciéndose y también va a ser más difícil de identificar. Una de las cosas que tiene la inteligencia artificial generativa es que puede generar contenido y no sabes si ese contenido es real o no. Entonces, esto definitivamente va a sofisticar el tema. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Yo creo que esto es una oportunidad y esto es una oportunidad, obviamente, desde nuestra trinchera para seguir aportando. Te decía que esto está en el DNA de Visa, ¿no? Nosotros procesamos cerca de 300 billones de transacciones al año. Entonces, este reto a nosotros nos encanta porque vamos a poder seguir aportando en la medida, con las soluciones que hemos ido construyendo y que vamos a seguir invirtiendo. Y también creo que es una gran oportunidad de colaboración, porque lo que va a hacer la sofisticación es que nos va a exigir como industria, como gremio, como empresas, colaborar mucho más para poder entonces poder atender esta sofisticación, poder compartir la tecnología y entonces
poder atacar mejor y seguir mitigando, porque esto va a ser una carrera contra el tiempo, y esas son las dos, digamos, los dos temas que yo veo. Gonzalo Tercero, vicepresidente de Producto e Innovación de Visa, muchísimas gracias. Gracias Eric a ti, Luis Moreno, Miguel. director de ciberseguridad de Minsight, muchísimas gracias. Y Fernando Zamora, que eres prácticamente ya cliente en estos webinars, un gusto volver a coincidir contigo, director de producto de la unidad empresarial de Total Play. Encantado. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Siga pendiente de las siguientes producciones del Economista. Buena tarde. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película, dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. Efectivo tu tarjeta. Visa, sea lo que sea que quieras ser, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar.